Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos les respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegue a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyendo que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este episodio del Evangelio que he leído está tomado, como he dicho al inicio de la lectura, del capítulo 20 de Mateo, versículos del 1 al 16. Y lo primero que nos queda claro allí es que Dios hace lo que quiere. Dios hace su voluntad. Dios es el único que es capaz de hacernos justicia, una justicia muy distinta a la justicia del mundo. Hoy, en este Evangelio, Jesucristo dice que el reino de Dios se parece a una villa, a una viña, a una tierra, a una finca, a un gran terreno, en donde todos y cada uno de nosotros estamos llamados a trabajar. Todos en absoluto.
y estamos llamados también a recibir nuestra paga, nuestro sueldo, el dinero de nuestro contrato. Hay algunos que ya están trabajando en el reino de Dios y que lo hacen casi que desde pequeños. Son grandes testimonios de vida cristiana. Tenemos muchas personas que se han ganado un lugar y un ejemplo importante en nuestra iglesia para los demás. Nosotros los llamamos los santos. Desde pequeños han luchado, han trabajado por el reino de Dios y los ha sorprendido la muerte desde muy jóvenes. Pero también hay otros que a mediana edad hemos recibido en serio el mandato que el Señor nos hace y la invitación que nos hace a trabajar en su reino. Y por supuesto, siendo justo, nos paga de igual manera. Tenemos los mismos derechos que aquellos que llegaron temprano a trabajar en el reino de Dios, que empezaron a hablar de Dios, que empezaron a dar testimonio de Él y a defender su fe incluso con la vida. Pero el reino de Dios es para todos, no hay limitación. Dios quiere que todos tengamos un lugar en su campo, en su viña. Y por eso dice el Evangelio que el dueño de la viña sale en la tarde y consigue personas que deambulan de un lado al otro y que no saben qué hacer. Y les dice: ¿ustedes quieren ir a trabajar en mi viña? Claro que sí, pero nadie nos ha contratado, nadie nos ha dicho nada. Pues yo se lo digo, vengan. Y así sucesivamente hasta el último momento. Hasta el último momento tenemos la oportunidad de trabajar por el reino de Dios. Es que yo nunca leí la Biblia, es que yo nunca hablé de Dios, es que yo nunca conocí a Jesús y ya tengo 80 años y ya tengo 90 años. No es tarde. Está invitado también a dar testimonio y a trabajar en la viña del Señor. Y lo más importante, todos vamos a tener nuestra paga. Y la paga es igual, porque la invitación es del dueño, porque el dinero es del dueño, porque los bienes son del dueño. Y Él, solamente con la aceptación voluntaria y libre que hagamos de ir a trabajar en la viña, se queda complacido. O sea que no importa tanto el trabajo. Hay algunos que producen muchos frutos. A algunos les rinde el trabajo y tienen carisma y se empeñan y producen el 100% de sus frutos. Otros con condiciones más restringidas, con condiciones más especiales, con alguna manera de ser no tan extrovertida, no tan atractiva, no tan de líder, pues producen hasta el 30 y 60%. Pero otros, digamos que por naturaleza son bien tímidos, pero que tienen un gran corazón y una gran voluntad de trabajar por el reino de Dios, pues están por el 30 y por debajo por ciento. Pero todos colaboramos en el reino de Dios, y Dios, que es justo, a todos nos ofrece su salario. Dios es bueno, y por eso Dios le paga a aquel que llega a trabajar temprano, aquel que se convierte desde temprano y trabaja por el reino de Dios, le paga lo mismo que al último que llega. Recuerden aquella parábola y aquella expresión de Jesús, aquella enseñanza en donde nunca es tarde para que un pecador se convierta y llegue al reino de Dios y se dé en el reino de Dios una fiesta tan grande como aquel que tiene 99 ovejas y se le había perdido una y la ha conseguido. La paga es la salvación para todos, y la alegría la produce aquel que llega temprano a trabajar por el reino de Dios, como aquel que toma conciencia, que reflexiona e incluso al final de su vida se convierte y acepta a Dios en su corazón. ¿No puede Dios hacer lo que Él quiere con lo que es de Él? ¿No puede Dios hacer su voluntad y pagar un denario al que llega primero como al que llega de último? ¿No es Dios un Dios bueno?
pues de igual manera, Dios tiene entonces la oportunidad de ofrecernos a todos su bondad, una bondad que se manifiesta en misericordia, en perdón, en acogida. Termina este episodio del Evangelio, capítulo 20 de Mateo, versículo 16, diciendo que la paga se dio por los últimos y que empezó a llamar a los últimos, diciendo que esos últimos serán los primeros y los primeros los últimos. No nos pongamos nosotros el lugar en el reino de Dios. Con humildad dejemos que Él nos dé el lugar que nos corresponde y como todo Padre bondadoso y justo nos dará un lugar bien privilegiado. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.